que nos tenía que poner. Muy bien. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Cris, Sí. ándale, ándale. Sí, Ya nada más hermano, muy bien. la hacemos en grande. Muy bien. Fíjense, eh, para poder empezar a hablar sobre este tema, ustedes ya estudiaron un poquito sobre la evolución de la adoración, ¿no? Estuvieron ahí compartiendo con nuestro hermano justamente que el ser humano destinó espacios para habitar, primeramente para poder vivir, pero justamente en esta evolución que ha tenido el ser humano de ser nómada y estar viajando, justamente encontró lugares también, no solamente para habitar, sino también para adorar. ¿Adorar a quién? Pues a sus múltiples deidades, ¿no? Ahorita estamos hablando de un concepto general de adoración. Nuestro hermano también tocó temas importantes que me gustaría recalcar para poder adentrarnos al Nuevo Testamento sobre estos santuarios de adoración que eran naturales, así se les llamaba, o santuarios construidos, ¿no? Obviamente entendemos la diferencia, ¿no? Un santuario natural se erigía sobre un monte, sobre un río, sobre un valle, sobre unas piedras, y ahí se ofrecía una construcción para una adoración, ¿no? No una construcción hecha por humanos, sino una construcción meramente natural. Hablaron sobre los santuarios que son construidos, ¿no? Y tenemos dos referentes muy importantes en el Antiguo Testamento, que es el tabernáculo, que ustedes nada más como a manera de repaso saben que se iba moviendo, ¿no? Justamente como el pueblo se movía, el santuario se desarmaba y ¡fum! Se movía. Justamente cuando la nube que se posaba sobre el templo caminaba, ellos avanzaban con ella. No voy a andar en eso porque nuestro hermano ya tocó esa parte, solamente estamos haciendo un repaso. Después también tuvimos el templo en Jerusalén, ¿no? Ese templo que solamente el sumo sacerdote entraba una sola vez al año en representación del pueblo. Y no sé si a ustedes les gustó esta serie. Yo, la verdad, siempre que tengo oportunidad y me toca dar un tema, yo tiro ahí cosas feas en contra de las series, ¿no? Pero porque no me gustan las series cristianas ni las películas cristianas, o sea, nunca, nunca jamás, ¿no? Eh, pero una amiga quería ir a ver de esta serie se llama The Chosen y fuimos y creo que fueron 3 capítulos, ¿no? Yo nada más me quedé picado y ya después dije, oh no, yo que soy estoy en contra de las series, ya me quedé ahí como si tengo ganas. Pero les cuento esto porque hablando del templo que está en Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes que hay justamente en la película hay una escena que a mí me gusta mucho donde Jesús llega al templo, como que ve unas cosillas ahí que no le laten, se va, llega la noche, y no sé si han visto esa escena, digo, no, si ven la serie, en la noche Jesús está como que saca de un lugarcito, no sé de dónde, una cajita, saca un látigo y lo está remendando y lo está como anudando y lo guarda en su mochila, una mochilita bien chida que se cuelga acá atrás. Y a la mañana siguiente Jesús se encamina al templo y sin decir nada, ¿no? Llega aquí como muy quitado de la pena, baja su mochilita, abre su mochilita, saca su látigo y bolas, ¿no? Y le empieza a repartir a todos los que estaban ahí. Y es que les cuento esto porque el negocio que había en el templo, o sea, era una aberración, o sea, era una grosería, era una falta de respeto, era abusivo, era denigrante, porque la gente se acercaba al templo justamente para presentar su adoración, ¿no? Y dependiendo de tu capacidad económica, pues era como llevabas, ¿no? Si vivías ahí ahí de donde es Cris, pues había la lana del mundo y pues podías llevar una vaca, un becerro, ¿no? Pero nosotros que somos los más austeros aquí en Puebla, pues una palomita, cosas así. Pero el negocio radicaba, y ya lo vieron con Joel, en que yo llevaba un animal, ¿no? El que me alcanzara, y lo presentaba en el templo, y quien me revisaba decía, ¿sabes qué? Tu borreguito tiene un defecto. Entonces dámelo y ve a comprar otro. Entonces yo iba a comprar otro, pero el borreguito pues, se lo quedaban ellos, y lo único que hacían era sacarlo, darle la vuelta y volverlo a colocar en el mercado. Entonces era un negociazo eso del templo, o sea, lucraban con la fe de la gente, lucraban con la adoración. Y entonces, pues obviamente eso es lo que Jesús critica, señala y se enfurece, ¿no? A mí me gusta, les digo que mucho esa escena donde Jesús saca su latiguito y reparte, ¿no? No sé ustedes qué piensen, yo pienso que Jesús sí estaba enojadísimo, sí aventó, o sea, aventó lámina, soltó porque no era para menos, ¿no? Entonces, bueno. En el Nuevo Testamento hay una resignificación, y quiero ocupar la palabra esta, resignificación sobre la forma de adorar.
¿no? No es una nueva forma de adorar, sino es una resignificación. Y es que Jesús se hace presente, Jesús aparece en la historia de la humanidad y entonces todo cambia. No es que Jesús no siguiera, ¿no? Como normas o conductas. Me parece que Jesús sí era un alma rebelde como muchos de nosotros, pero sabía, o sea, se acataba también. Pero Jesús cambia la historia de la humanidad. Y Jesús hace, hace un señalamiento muy duro, muy puntual, justamente al ritualismo que había. Señala con dureza, no se anda con tintas para hablar lo que tiene que hablar. Y justamente por eso, a Jesús lo quieren matar, ¿no? Y más bien, justamente por eso, por atentar contra el negocio, contra todo lo que era este círculo vicioso, pues lo matan. O sea, Jesús muere por eso, ¿no? Sí, claro, o sea, se entrega por nosotros, pero la gente lo quiere matar porque le está dando en la torre el negocio, ¿no? Y y bueno, Jesús justamente empieza a desarrollar su ministerio y comparte su ministerio con sus más allegados. ¿Quiénes son sus más allegados? Pues sus amigos, ¿no? Sus discípulos que aprenden también a reinterpretar una forma de adoración, porque pues ellos estaban acostumbrados, ¿no? Justamente al ritualismo. Y Jesús les enseña una nueva forma. Pero pasa que Jesús se va, ¿no? Es como que, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen un mentor, tienen un maestro y de repente les dicen, bueno, ya acabamos. O cuando estás en la universidad, ¿no? Y ya, según tú ya estás en décimo, ya estás listo para salir, para enfrentarte a la vida y de repente sales y ya no están tus maestros. Y ahora sí, te toca aventarte solo. Ya les contaré después cuando me tocó hacer mi primera cirugía sin ningún profesor, ¿no? Ahí tembloroso, con miedo. Así les pasa a los discípulos. Estaba Jesús que siempre los defendió, que siempre salió a quite por ellos, pero Jesús se va y tienen que enfrentar la nueva realidad solos, aparentemente solos, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Ese concepto de solos, porque Jesús se fue. Entonces, eh, los discípulos se esparcen, cada quien agarra por su rumbo justamente a predicar, a compartir las buenas nuevas, el evangelio, pero fíjense que cada uno de ellos a su forma, con su visión, en su contexto, ¿no? Eh, por eso se establecen comunidades como la comunidad juanina, como la comunidad petrina, o sea, porque son tan diferentes, porque cada quien, aunque compartieron juntos con el maestro, salen a diferentes lados y en contextos diferentes y entonces tienen una forma de cómo interpretar y cómo compartir el evangelio. Entonces, justamente eh, a esto quiero llegar cuando les digo de una resignificación, ¿no? Una forma de... Nace el cristianismo porque a partir de Jesús, ¿no? Y sus discípulos, ustedes saben, nace el cristianismo. De hecho, cuando los primeros amigos de Jesús ni siquiera se les llamaba comunidad cristiana, no eran cristianos, se les llamaba nazarenos, ¿no? Porque seguían a este Jesús de Nazaret. Pero bueno, después ustedes saben un poquito ahí de la historia que se conforma la iglesia y se les llama cristianos en un momento y una época muy, muy, muy definida que ustedes y yo conocemos. Nace el cristianismo, pero con el cristianismo también nacen formas de adoración. Y quiero apuntar esto bien para que no quiero confundirlos. Nacen formas de cómo adorar. Y es que no sé si ustedes han pensado que el centro de todo es Jerusalén, ¿no? Pero al momento de que los discípulos salen y parten, ¡pum!, agarran diferentes caminos y tienen que ir a culturas totalmente diferentes. Se van de su cuna y tienen que llegar. No sé si ustedes alguna vez han sido foráneos en sus respectivas, en donde estudiaron. Yo no, pero sí tengo amigos que vinieron a vivir aquí a Puebla y pues se las ven negras, ¿no? Porque tienen que involucrarse, tienen que adaptarse a un nuevo contexto, ¿no? Si no es que decir una nueva cultura. Tengo un amigo ahí de Chiapas, le costó bastantito, él era de comunidad y cuando llegó aquí a la ciudad, les juro que me decía, es que me da un buen de miedo cruzar los bulevares porque me van a atropellar. Entonces, hagan de cuenta que eso lo tienen que vivir los discípulos, ¿no? Y los discípulos de los discípulos, al salir, al anunciar las nuevas, tienen que llegar a lugares muy diferentes a los que los vieron hacer. Fíjense, si el Evangelio llega a comunidades como Asia, Europa,
África, imagínense la gran diversidad y con qué se tenían que encontrar los discípulos, ¿no? Con qué pensamientos, con cuánta cultura, con qué ideología, estructuras de sociedad, en fin. Y ahí empieza justamente eh, toda esta diversidad que vamos a analizar el día de hoy. Es lo que se le conoce como una cosmovisión, ¿no? La forma que tiene cierta comunidad en cómo visualizan la creación, la sociedad, su cosmovisión. Entonces, bueno, con la expansión del cristianismo, gentiles se convierten, gentiles de todo tipo, ¿no? Gentiles de todo tipo. Y se convierten y abrazan el cristianismo, pero eso no quiere decir que ellos dejen a un lado con lo que se habían formado, su educación, sus creencias, su forma. Y entonces empieza a haber un problema muy importante en la iglesia cristiana, ¿no? Que es justamente que quienes se convirtieron traen ideas y quizá sin mala intención, así fueron creados. Al final vamos a tener unas preguntas ahí que me gustaría que respondieran, que se puedan hacer. Yo pienso que se van a poner buenas porque queremos ver si esto de que alguien venga de una cultura de afuera y se involucre con la iglesia es bueno, es malo, qué piensan, pero bueno, ahí lo dejamos al final. Eso está pasando. Y aparece un nombre, además de Jesús, ¿no? Aparece un nombre que es muy importante, me parece que es como quizá de los más prominentes, en que hace señalamientos puntuales y declaraciones sobre aquellas ideas ajenas o herejías que se están colando, que están invadiendo, que están permeando justamente en el Evangelio, que es Pablo. Bueno, quiero compartir con ustedes esta primera lámina, esta es la segunda, pero ahí va la primera, porque quiero compartirles tres conceptos que vamos a estar tocando. Ay Dios, ¿qué hice? Esperen. Aquí está. Para saber si están conmigo, ojalá puedan ahí. Se siente feo hablar solito, nada más veo a Chris, pero bueno, ya nos acostumbramos. Este, y para saber que andan ahí conmigo, aunque sea un poquito, si alguien tiene ahí una idea, ay, miren, ¿saben qué es el sincretismo? Gracias. Eso hubiera dicho desde el principio. Gracias, los quiero mucho. Aaron, te quiero mucho. Betsy, te quiero mucho. Este, ¿Qué es el sincretismo? ¿Tienen alguna idea? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Es avanzamos. como, Ajá, dale, dale, dale. es como la mezcla de tus ideas, o sea, de nuestras ideas, las ideas de otros países, o incluso hasta como las costumbres de en la capital y en los que están como que en el interior del estado tienen otras costumbres, ¿no? Es como una mezcla de todas esas costumbres, de todas esas ideas, de esas prácticas. Y creo que va más enfocado como a un tema cultural y de religión. Ándale, ahí está. Muy bien. Justamente, ¿no? Es un proceso cultural y religioso en el que los elementos de diferentes tradiciones o creencias o sistemas filosóficos se fusionan, creando algo nuevo, pero muy a menudo, no necesariamente, pero muy a menudo contradictorio con la fuente primaria. Y esto lo vamos a analizar porque, híjole, está padre, está padre. Dos, ¿por qué no puedo cambiar? Ahí está. ¿Qué es el ascetismo? Este no, ahí les va. El ascetismo es una filosofía que promueve la renuncia voluntaria de los placeres físicos o materiales con el fin de encontrar plenitud espiritual. Es decir, gente que ayunaba por horas, por días, porque así, al morir la carne, entonces, yo tenía una mayor interacción espiritual, ¿no? Gente que no tenía relaciones sexuales nunca, gente que no dormía. El eremetismo, que era gente que no, socializaba, o sea, para nada, vivían en completa soledad, justamente porque, perdón, déjenme aquí, no sé qué hice, ya no veo mi diapo. ¿Ustedes sí la ven? ¿Sí ven mis diapos? No, No sé qué hice. Vemos tu pantalla, ¿Esta? vemos negro. Ese soy yo. Está. Ahí la ven, ¿no? Sí, ahora sí, ya, ¿verdad? no, ahí ya se ve. ¿No? Sí, ya. Ándale, ya, bien, bien. Sí, lo negro, lo lamento, ese soy yo. Justamente gente
que renunciaba a todos los placeres, ¿no? Nada más por el hecho de tener una conexión más espiritual. Y otra corriente muy importante que nace a la par del cristianismo y que tiene influencia poderosa hasta nuestro tiempo es el gnosticismo, ¿no? Yo creo que sí lo han escuchado en alguna escuela sabática, por ahí han escuchado el término. Y tenían justamente ideas como estas. Una, que el ser supremo, o sea, Dios, es ajeno al mundo. O sea, no puede involucrarse con el ser humano porque no tiene relación lo divino con lo humano. Es una idea, ¿eh? No quiero que digan que yo dije que, o sea, es una idea del gnosticismo. Otra, que la salvación solamente se daba a unos cuantos por un conocimiento que es secreto y que solamente pues, los que son elegidos tienen acceso a esto, ¿no? A este conocimiento. El cuerpo y el alma son prisiones, ¿no? Y había una corriente que es el docetismo. Esto está bien canijillo, ¿eh? Apenas me encontré por ahí, aquí en la ciudad de Puebla, un grupillo que afirma esto del docetismo. Ahí bueno, para los que son de Puebla, nada más vecino, ahí por el Boulevard 5 de Mayo, una iglesia que promueve esto. Jesús no tuvo un cuerpo real. O sea, no puede ser que en el pensamiento de ellos, Jesús no pudo tener un cuerpo real porque la materia es impura, es sucia. Y si Dios es divino, ¿cómo podría ser? Y son como algunas ideas que permeaban justamente en el mundo al que llegó el Evangelio. Entonces imagínense contra qué cosas tenían que enfrentar Pablo. Y bueno, y los demás, ¿no? ¿Contra qué cosas se tenían que enfrentar? ¿Contra qué corrientes arraigadas, filosofías, pensamientos tenían que enfrentar? Bueno, vamos a avanzar. Aquí está. Adoración en el Nuevo Testamento, que es su clase número 6. Una vez que ya les conté esto, que era como la intro, quiero compartirles lo siguiente. La cita base para el estudio de esta noche es un himno cristológico. ¿Saben qué es un himno cristológico? ¿Alguien sabe qué es un himno cristológico? Hay muchos, ¿eh? Soy un padre. Yo creo que los himnos, si alguien de ustedes algún día le preguntan a alguien, oigan, ¿cuál es uno de tus textos favoritos? Este, justamente te va a decir uno de estos, porque nada más por el sencillo hecho de leerlos son muy poéticos, son bonitos, son lindos. Este es uno de los más, bueno, hay otro, como, me parece que es el de eh, que este canto que dice más Dios, a lo sumo lo exaltó y todo eso es parte de un himno cristológico. Eh, Vean ustedes esto, quiero que lo lean. Es, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús. Ustedes lo leen y suena hermoso, ¿no? Ya nada más así, sin saber nada. O sea, tú lo lees y dices, wow, es un textazo ese, y le tomas un screen y lo pones ahí de fondo de pantalla. Bueno, los himnos cristológicos, hay varios. Ustedes, eso sí los voy a dejar ahí de tareita. Chéquenlo, cuántos hay, y ustedes se van a dar cuenta. Pero justamente los himnos cristológicos nacen en el Nuevo Testamento, pero tienen un origen en el Antiguo, son tomados de secciones del Antiguo Testamento y se ocupaban justamente en momentos litúrgicos. Y hoy vamos a estudiar porque justamente todo lo que les conté de estas corrientes filosóficas, del gnosticismo, del ascetismo, tiene que ver un poquito, bueno, no tiene que ver un poquito, tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar hoy y justamente con este texto, porque este texto, ¿quién lo dice? ¿Saben en dónde está? Si está en Colosenses, ¿quién Pablo, fue? ¿Quién merengues fue? Pablo. Esa voz está bien chida. Pablo. Ajá. Pablo, el mero Pabluchis. Pablo
al ver esta realidad que está pasando en la iglesia de Colosas, ¡fum! Se avienta esto, ¿no? Y tiene mucho, o sea, tiene mucho que vamos a estudiar. Yo sé que tenemos que llegar al tema de la adoración, bueno, ya estamos en eso, pero me gustaría hacer un poquito le llaman, suena bien payaso, discúlpenme, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de exégesis del texto porque se los juro que vale mucho la pena y se van a emocionar. Fíjense, antes de hacer eso, quiero que vean que en el Apocalipsis, en nada más voy a leer este pedacito. Dice, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y le cantaban diciendo las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo el pueblo, tribu, lengua y nación, y los has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Se dan cuenta cómo en la visión del Apocalipsis, en el cielo, el Cordero es adorado? ¿Han escuchado este canto que dice, ¿cómo es? Lo que adoramos en el cielo, adoramos en la tierra? Al que adoramos en el cielo, adoramos en la tierra, ¿no? El Cordero es adorado en el cielo. Y ahora, la adoración en la tierra, justamente la vamos a trabajar esta tarde. Este pedacito que ustedes ven en su pantalla, que dice, un día ese tabernáculo se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios decidió hacerse uno con la humanidad, con nosotros, es la última lámina que ocupó nuestro hermano Joel. Con esto concluyó él. Le tomé un screen y dije, se las voy a poner. Ahí está, ¿no? Porque justamente ustedes hablaron de cómo la adoración se daba por medio de lugares, de espacios. Ya vimos que nada más podrían haber sido naturales o también construidos, pero de repente llegó Jesús, se hizo carne, se habitó entre nosotros y entonces se hizo uno con la humanidad. Su lámina está bien padre. Y vamos a empezar, muchachos. Ahí les va, ¿eh? Agárrense. A ver, déjenme ver quién está aquí. Ya vi que Pamela sí está, ¿no? Fue la que dijo. Y Aarón, ahí anda. Betsy está comiendo. Maffer, América, Víctor, Rachel, Jeremías, Annette Castillo. Ok, tenemos Corum y un iPhone por ahí. Muy bien. Vamos a empezar. Vean ustedes, amigos y amigas. Esta cita que se encuentra en Colosenses de capítulo 1 del versículo 15 al 20, justamente fue escrita por Pablo desde la prisión, ¿no? Se cree que no se sabe, ustedes pueden investigarlo, si estaba preso en Éfeso o en Roma, por ahí del año 60 o 63 después de Cristo, pero estaba preso, ¿ok? No estaba solo, lo acompañaba Timoteo, y justamente la carta a Colosas, y en este caso este escrito que acabamos de leer, este himno cristológico, se escribe una iglesia que no fue fundada necesariamente por ellos, pero Colosas era una ciudad donde abundaban un montón de doctrinas como las que ya vimos, el ascetismo, el docetismo, el gnosticismo, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál era el problema? El que nos contaba Betsy, ¿no? Al llegar Pablo con el cristianismo, con el evangelio más bien, justamente a otras ciudades, pues se encuentra con no sé si está bien dicho, Chris, tú eres el que sabe de esto, interculturismo, sí, ¿no? Una interculturación. Interculturalidad. Eso, por eso te quiero mucho. Este, no, es lo que está pasando, ¿no? Se empiezan a compartir pensamientos, filosofías, actitudes, todo esto que empieza a hacer, pero empieza a haber un problema, que empiezan a permear estos pensamientos justamente en el evangelio, en la iglesia cristiana naciente, y entonces ya no se sabe qué show, hay que hacer algo. Muy bien, este himno tiene dos estructuras, se divide en dos partes. Uno, Cristo y la creación, que es del versículo 15 al 17, y dos, Cristo y la redención, que es del versículo 18 al 20, el himno cristológico. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar. Y vamos a tocar rápido la primera parte, que es Cristo como creador. ¿Ok? De Colosenses 1, del 15, lo que estamos tocando, el himno cristológico de Colosenses. Ven ustedes, el texto inicia diciendo, y ahorita les voy a decir por qué lo estamos analizando, para que cerremos con lo que es la adoración y la forma en cómo la vemos en el Nuevo Testamento.
Pablo inicia diciendo, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Y esto todo lo que dice Pablo tiene una intención. Ya les dije que Pablo sabe que en Colosas está habiendo un montón de problemas, hay muchas corrientes que están permeando, entonces él decide ocupar este texto y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué nos dice con esto? Justamente que es a través de Jesús que se nos revela cómo es Dios. Porque antes, ¿qué pensaban de Dios? ¿Quién era Dios en el Antiguo Testamento? No sé si han estado, yo veo aquí a Aarón. Aarón, qué bueno que estás aquí, ¿eh? Te estás rifando. Estás bien chiquito. No sé cuántos años tienes, Aarón, pero muchas felicidades. Porque ya te andas ahí codeando con el Cris. Fíjate, este, no sé si les interesa las escuelas sabáticas. Creo que cuando eres morrito te da mucha flojera, pero ya vas creciendo y dices, no manches, creo que la regué. Y la escuela sabática, hemos visto las escuelas sabáticas, justamente el trimestre pasado vimos estos conceptos de Elohim, Yahvé, porque eran las formas en cómo ellos interpretaban o cómo creían que era Dios de acuerdo a su experiencia, ¿no? Entonces, tenían en el Antiguo Testamento una idea de cómo era Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios guerrero, ¿no? Dependiendo, si me libraba de una batalla, pues era el Dios que ganaba batallas, ¿no? Si era el Dios que vengaba a mi gente, pues era ese Dios, ¿no? Que castigaba a mis enemigos. Pero era una idea. El texto inicia diciendo, Él es la imagen del Dios invisible porque solamente es hasta que llega Jesús, solamente es hasta que aparece Jesús, que entonces entendemos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Pues Jesús, como Jesús, ¿cómo era Jesús? Y podríamos echarnos nuestra lista de cómo es Jesús, ¿no? Podemos entender cómo es el Padre a través del ministerio, de las actitudes, de las virtudes de Jesús, ¿ok? Jesús es la imagen de Dios. Y avanzamos al siguiente verso. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué es el primogénito? ¿Quién es el primogénito? ¿No? El primer hijo que nace, Tú eres primogénita, Beth, sí, ¿verdad? obvio. Bueno, sí. Tú, Aarón, También. eso. Y tú, Pamela, Sí, primogénita y única. su mecha, la heredera del imperio. Ok, el primogénito de toda la creación. Pero aquí vamos a analizar algo importante. Nos habla de dos conceptos. Fíjense, preeminencia y primogenitura. Déjenme, aquí lo tengo. La preeminencia es que Jesús es Dios expresado. No sé si han ustedes escuchado que de repente como que uno empieza a filosofar y dicen, bueno, Jesús es Dios. Y uno empieza así como, oh, Dios es Jesús. ¿Cómo? Y te cuesta como, bueno, la verdad es que nos cuesta entender esta parte, ¿no? Pero justamente Pablo dice, Él es el primogénito de toda la creación. Y lo dice porque en griego, en la primogenitura se utiliza la palabra prototokos, así, prototokos. Y no significa que sea el primero en ser creado, porque Jesús no es creado. ¿Ok? Vamos a ir tocando ahí temitas ahí delicadillos. Yo me acuerdo que sí vi la clase de Joel y ponía ahí un triángulo amarillo de alerta, ¿no? Para decir que iba a decir algo complicadillo, ¿no? Porque una idea muy arraigada en este pensamiento que viene de afuera es que Jesús había sido creado, ¿no? Entonces, Pablo se encarga de decir, Él es el primogénito de toda la creación, pero no habla de que sea el primero en rango, sino habla sobre importancia, es decir, Él es el más importante sobre toda la creación, ¿ok? Que no es igual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Él es el más importante. Avanzamos. Todo fue creado por Él. Y justamente Pablo nos dice, es que todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que hay, no es hecho por nadie más, Él es, ¿no? Es el agente creador. Avanzamos. Sean dominios, principados o autoridades. Y esto Pablo lo dice justamente porque Pablo está refutando una idea gnóstica.
donde decían que Jesús formaba parte de un poder espiritual más. Es otra deidad, ¿no? O sea, bajaban a Jesús de aquí y lo ponían a la par de cualquier otro Dios. Y Pablo dice, no, Él está, todo fue creado por Él y para Él, sean dominios, sean principados, sean autoridades, sean reyes, sean lo que sea, Él está encima, ¿no? Entonces imagínense, yo no sé, yo luego, les digo que sí me emociono, yo imagino a Pablo diciendo esto así, yo supongo que estaba como bien enojado o quizá emocionado y soltando así, soltando a todos los que estaban ahí escuchándolo, uf, ¿no? Es un Pablo lleno del Espíritu. Y la primera parte termina diciendo, Él es antes que todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. Y ahí les va algo, algo pesadillo. Si gustan leerlo, si gustan analizarlo, ahí es cosa de ustedes, ¿no? Ven que ocupamos mucho, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si ustedes checan en sus Biblias y busquen en varias versiones, hay versiones que no lo traen, porque ese texto, ahí está agregadillo, ¿no? Eso no quiere decir que no sea real, pero ese texto ahí, ustedes analícenlo, chéquenlo, denle una vuelta a sus Biblias. Lo cierto es que Pablo dice, Él es antes que todas las cosas, ¿no? Él es el primero y Él es el último. Si es cierto, Él es el alfa y es el omega, el principio y el fin. Y Él es el sustentador de todo lo que hay, absolutamente nada. Perdón, de todo lo que hay, ¿no? Se me cruzó un cable ahí. Vamos con la segunda parte. Si alguien tiene algún comentario, adelante, ¿eh? Vamos. Y la segunda parte es esta, de este himno cristológico, Cristo como Redentor. Pablo continúa diciendo, Pablo continúa diciendo, y aquí nos vamos a poner a analizar, muchachos, esta parte ya me gusta mucho porque fíjense, Pablo dice, Él, Jesús, Cristo, es la cabeza del cuerpo y de la iglesia. Él. Y quiero empezar a analizar con ustedes porque fíjense que los que hacemos iglesia, todos los que estamos aquí, y yo sé que están estudiando música y bendito Dios por sus vidas, porque no saben cómo hace falta, cómo hacen falta ustedes, este, a veces se nos va, ¿no? Y se nos olvida que la iglesia le pertenece a Cristo. Se nos olvida que los ministerios le pertenecen a Él, que nuestras vidas, que nuestro ser, que nuestra familia, que el aire que respiramos es porque Él lo creó y Él es el primero, Él estaba antes que todos nosotros. Y se nos olvida, ¿no? Y entonces creemos que son nuestros ministerios, que son nuestros dones, que son nuestras habilidades, pero es Cristo el que sostiene a la iglesia, Él es la cabeza. Ay, les digo que ahí va. ¿De qué nos habla esto? De una total dependencia de Él. Todo lo que hacemos, amigos, compañeros, depende exclusivamente de Él. O así debería ser. Mi vida, mi ministerio, mis relaciones, mi trabajo, mi escuela, lo que yo digo, cómo actúo, todo debe depender de Cristo y a veces eso se nos olvida a ustedes y a mí, ¿no? Porque es una realidad. Y a veces nos sentimos autosuficientes. Cristo como pilar de todo lo que yo hago. Hay un texto que también me gusta mucho y que ando ahí atorado porque no sé qué significa. Bueno, sí, más o menos, pero me gusta mucho el texto que dice, Él es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Avanzamos con el siguiente versículo. Dice, por cuanto agradó al Padre, y aquí les preguntaré yo, ¿a quién le agradó? Al Padre, ¿no? Por cuanto le agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. Es decir, justamente porque lo que les decía yo, creían que Jesús no era Dios, ¿no? Creían que Jesús no podía tener un cuerpo físico porque lo divino no puede estar mezclado con lo terrenal. Pablo apunta y dice, todo lo que es Dios se lo dio a Jesús y en él está toda la plenitud. Y a mí me gusta mucho esta frase que ocupa uno de mis profesores ahí en el seminario. Cuando ustedes lleven gusto, pueden inscribirse. Este, Déjenme poner aquí un número.
Pueden inscribirse, les va a gustar. Mi profesor ocupa esta frase, Jesús el hombre Dios, ¿no? Está padre. Jesús el hombre Dios. Porque Jesús era un hombre, pero era Dios, ¿no? Jesús era un hombre, pero era el hombre Dios. Toda la esencia del Padre, todo lo que era Él, es Jesús. Y por eso conocemos al Padre. El siguiente verso dice reconciliar, porque por medio de Él se reconcilian todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, habla absolutamente de todo y de todos. Porque a veces, muchachos, ustedes que se están preparando y todo eso, que está muy padre, eh, no se olviden de esto. Él reconcilió todo y a todos, no a unos o a unas cuantas o a unas cuantas cosas. Él reconcilia todo. Ahorita que estamos en escuela sabática viendo sobre la creación, Él reconcilia la creación, reconcilia al ser humano, pero en Él cabemos todos. Pero igual se nos olvida a veces en los ministerios. Fíjense, digo, me meto mucho al ministerio de música porque pues, están estudiando música, ¿no? Y todo eso, para eso están aquí. Y hay que soltar, ¿no? De nuestras experiencias dolorosas, hay que compartir con las nuevas generaciones. Y, a veces se nos olvida, ¿no? Y creemos que unos cuantos podemos formar parte de un ministerio cuando los ministerios son de Dios, ¿no? Fíjense, una virtud de mi ministerio, y permítame decirlo, de mi ministerio de alabanza, de mi congregación, no somos los mejores, ¿eh? Tocamos re feo, pero con muchas ganas, ¿no? Eso sí. Y ya nos estamos preparando para para ya nada más tocar feo, pero le echamos ganas. Es que cualquiera puede llegar a la iglesia y si alguien dice, ah, yo quiero tocar el bajo, adelante, y el bajista se baja. Y si está la batería disponible, dice, oye, ¿puedo tocar? Súbete, toca, toca. Porque hemos comprendido que pues, el ministerio no es nuestro, ¿no? Es de Cristo, pero de repente dice como que no, no, aquí nada más toco yo. Aquí nada más, unos cuantos podemos participar, ¿no? Pues se nos olvida. Esas actitudes no pueden ser porque no es nuestro ministerio, es el ministerio de Dios y en él cabemos todos. Muy bien, voy a avanzar. Y concluye con esto. Con él somos reconciliados todos por medio de su sangre en la cruz. Vean ustedes, de su sangre en la cruz, no la nuestra, ¿no? No sé si conozcan a un hermano que se llama Ángel Erazo, es un crack el hermano, y apenas nos decía algo, nos contó algo y nos decía, a ver, enséñanos tus manos, ¿no? Y enseñábamos nuestras manos y nos preguntaba, ¿y dónde están los agujeros? ¿Cuáles agujeros? Dijo, ajá, ¿no? Porque es Jesús el que se entregó, es Jesús el que murió. ¿Dónde están tus marcas? Que no se te olvide, ¿no? Que es Jesús el que murió por nosotros. Y, y, y a Él se la gloria. Fíjense. Jesús es el único sacrificio, el único sacrificio. Ya vieron con Joel, ¿no? Todo lo que tenían que hacer para poder ingresar. El sacerdote tenía que entrar una vez al año en representación del pueblo, tenía que haber intermediarios, tenía que haber sacrificios, ofrendas, tenía que haber un montón de requisitos para poder adorar al Padre, para poder adorar a Dios. Y cuando Cristo viene, Él se convierte en el sacrificio único. Y quiero que escuchen, muchachos, único y suficiente por el tiempo y para los tiempos. No hay más, no hay un sacrificio nuevo. Él es, y es el único. Y bueno, esto, muchachos, es un poquito de exégesis justamente de este himno cristológico, pero ¿qué tiene que ver con la adoración? Y vamos a pasar a la parte, ya estudiamos un poquito. Pablo no lo dice por decirlo. Pablo está viendo que hay cosas que están pasando en la adoración de la iglesia y le preocupa. Dice, hay que hacer algo. Cosas que se están permeando dentro de la iglesia. Y entonces Pablo toma cartas en el asunto. Y bueno, vamos a analizarlo. Vean ustedes, este es un mini resumen. Este himno proclama la supremacía absoluta de Cristo como una respuesta firme y tajante a las corrientes del pensamiento que colocaban a Cristo en un plano inferior. Es una invitación a adorarle como creador y redentor para vivir bajo su señorío. Para Pablo, Cristo no es solo un mediador, como algunos podrían pensar. Y aquí me quiero detener, porque a veces creemos que Jesús es el mediador. Voy a poner, no tengo un triángulo rojo.
pone aquí un triangulito así con mi mano. Cristo es el mediador y Pablo lo presenta como, no, Jesús es el centro de todo, Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios. Y bueno, ahora vamos a esta parte, muchachos, y aquí quiero que me ayuden con sus comentarios, porque bueno, ya analizamos el texto, ya aprendimos unas cosillas, pero de nada sirve si no nos mueve, si no nos duele, ¿no? Si no nos redarguye, como dice el texto. La transformación de la adoración con la llegada de Jesús. Y pasamos del templo, justamente de los sacrificios, de los rituales, a la comunión directa por medio de Jesús. Fíjense que hay un texto que a mí me gusta mucho, donde está Tomás. Eso solamente está en Juan, ¿eh? Porque los evangelios ahí también luego difieren un poquillo, pero quiero que se queden con esto y pongan atención para que no se vayan ahí a atorar. En el evangelio de Juan está Tomás platicando con Jesús porque Jesús ya viene anunciando que ya se va a ir. Ya, no sé si han visto ese meme que dice, ya me voy, ¿eh? Ya me voy, me estoy yendo, ¿eh? Como que les va avisando, ya me voy, adiós. Y bolas, se desaparece Jesús, se va. Y cuando Jesús está anunciando que ya se va a ir, Tomás lo interrumpe y le dice, oye Jesús, no sabemos a dónde vas. ¿A dónde vas? ¿Y cómo podemos hacerle para ir contigo a donde tú vas? Y entonces Jesús responde con lo siguiente. Y con esto quiero tocar este punto, que la adoración pasó del templo y de los sacrificios a una comunión directa con Jesús, porque Jesús responde lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y concluye diciendo, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Listos con esto, ¿eh? El otro punto, el cuerpo del ser humano, o el cuerpo, como nuevo, como altar o como un nuevo templo. Fíjense, muchachos, no sé ustedes, esto que pasaba en ese tiempo, no sé qué tanto permean ustedes ahora. Permea en nosotros, permítanme, porque ya estoy diciendo cosas que no, en nosotros. Porque la adoración en el Antiguo Testamento era ir, viajar kilómetros para poder llegar a un lugar y poder después de una serie de requisitos que me ponían ahí los sacerdotes y peros y paga y suelta más lana y todo eso para que puedas, su adoración era entregada. Nosotros, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestra vida, ¿qué tantos obstáculos ponemos o qué tanto nos cuesta entregar una verdadera adoración? Porque llegamos cada sábado y permítame así decírselos con mucho cariño, ya hay que tocar, ¿no? Ya va a ser la hora del culto y entonces nos subimos, conectamos, ponemos la pantalla, que suene bien mi teclado, que mi guitarra suene un poquito más que la de los demás y para que se arme, ¿no? Porque ya va a empezar el culto. Y se nos olvida todo lo demás. ¿Qué es lo demás? ¿Qué tanto yo en la semana realmente estoy siendo un altar para Cristo, un sacrificio vivo para Él? Imagínense, y quiero, esta se me vino a la mente anoche y me espanté porque les digo que me gustó mucho esa escena de la serie. Imagínense que Jesús llega al templo, ahí a donde se reúnen ustedes, y Jesús se enojó por todo lo que hacían, cómo transquiversaban la adoración. Imagínense que ustedes están ahí sentaditos en su batería, en su tecladito, en su guitarra, en el micrófono, y de repente ven entrar a Jesús con su mochilita esa que les dije. Y justo en su mochilita lleva su látigo y lo saca. Yo les quiero preguntar, ¿les tocaría? ¿Nos tocaría un fuetazo de Jesús? Bolas, y hasta allá suena, hasta allá va a dar tu batería, y hasta allá va a dar tu guitarra. Me lo preguntaba y al mismo tiempo, o sea, sí está chistoso, pero al mismo tiempo decía, pero no está chistoso. Porque
Jesús se enoja mucho, le duele mucho cómo mm, malbarataban la adoración. Y nosotros, ustedes y yo, somos genuinos en nuestra adoración. Yo pienso que Jesús nos hubiera dado, a mí, bueno, por no sé ustedes, ¿no? Pero a mí seguramente 2, 3, este, latigazos me hubieran tocado. Tenemos que presentar nuestro cuerpo como un altar nuevo. Y justamente es Romanos 12:1 que dice, así que hermanos míos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional de ustedes. Ah, su mecha. Ustedes lo escuchan, yo lo escucho y ¡fum! Se mueve todo dentro. Yo les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y entonces nos damos cuenta, muchachos, que nos podemos subir a ministrar, a tocar, y si nuestro cuerpo no es un altar para Dios, de nada sirve. Y entonces estamos perdiendo el tiempo y entonces estamos malbaratando la adoración. Y entonces Jesús sacaría su látigo y nos tocaría parejo, porque estamos malbaratando la adoración. El siguiente, el fin de los intermediarios. Y este también está bien poderoso. Para llegar a la adoración con el Padre se tenían que hacer sacrificios y llevar animales y todo esto que ya ustedes analizaron. Y había un intermediario. Si no era un animal, era un sacerdote. Y si no eran los sacerdotes, y era gente. Y ahora, ¿hay intermediarios? ¿Ustedes qué piensan? Porque a veces sí buscamos intermediarios. Es algo que no hemos dejado a un lado. O sea, seguimos buscando. Voy con mi pastor y le digo, pastor, ora tú por mí, ¿no? Como que Dios escucha más al pastor que a mí. No asumimos el compromiso, el valor, ¿no? De hablar, de adorar a Cristo cara a cara y decirle, Señor, estoy atravesando con esto. No necesito traer un animal, no necesito un sacrificio porque el sacrificio ya fue Jesús. Necesito tener una relación directa con Jesús y eso nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho y siempre estamos buscando intermediarios como si Jesús no hubiera muerto ya. Muy bien, qué bueno, Simei. ¿Eres Simei de Veracruz? A ver, voy a ver. Adelante. Pasó, hermano. Ah, eres hombre. Sí. Soy CMI Ah, perdón. de Poza Rica, soy de la 1. Apenas Excelente, voy iniciando, llevo un año dentro de lo que es la iglesia. Y excelente. Te queremos mucho. bueno, con respecto a lo que comentaba, hermano, a veces, digo, ya no es muy necesario los intermediarios porque pues Jesús vino a romper esa barrera, ¿verdad? Él dice que él fue el último sacrificio. Pero a veces, no sé, yo creo que la misma condición de nosotros como seres humanos nos hace no sentirnos dignos de hablar directamente con Dios y por eso buscamos intermediarios. Sin embargo, no debería de ser así. Bueno, es mi punto de vista. Sí, muchas gracias, Semei, perdóname. Es que sabes que tengo una amiga de la iglesia que se llama Simei, pero pensé que había escrito mal. Mira, de entrada, déjame decirte que qué bueno. Yo valoro mucho cuando alguien de la iglesia, que alguien que no es de la iglesia llega a la iglesia y ¡pum! Se transforma y Dios lo usa con maneras. Yo tengo ahí un amigo que es bien, así, llegó y ahorita anda ahí con su ministerio con todo. Que Dios te bendiga y qué bueno que estés aquí. Justamente, ¿no? No queremos estar cara a cara con Dios porque hay cosas ahí que nos avergüenzan. Y esa es una realidad. Y buscamos, ¿no? Como darle la vuelta a Jesús. Como que no, o sea, sí estoy contigo, pero no encontrarme contigo. Es como cuando, es como cuando sabes que hiciste algo mal en tu casa y tienes que llegar a la casa, ¿no? Y sabes que va a llegar la hora en que tienes que hablar con papá, pero medio le das la vuelta. Hay un meme que me gusta mucho, ¿no? Llegas a la casa y le dices a su mamá, ¿qué novela es esa, mamá? No, justamente como para mitigar el, el- el trancazo final, pero sí, es una realidad. Avanzamos. El siguiente punto es este, muchachos. No puede ser que le puse el mismo uno, espérenme. Sí. La transformación de la adoración con la llegada de Jesús.
Y este es el 2. Jesús, el nuevo centro del culto. No es el lugar. Ay, le pasó, regresó. No es el lugar, ¿no? Porque se acuerdan ustedes que justamente el ser humano buscaba lugares, construía espacios para poder tener un momento de adoración. Pero aquí hay algo que quiero, ustedes hay una historia que a mí me gusta mucho también, que disfruto mucho, eh, que es que Jesús va a ir rumbo a Samaria, ¿se acuerdan ustedes? Y los judíos no pueden, no podían estar ahí con los de Samaria, se odian, ¿no? Y cuando ustedes buscan ahí tiene una razón bien poderosa. Y se acuerdan que la mujer samaritana está ahí, Jesús quiere sacar agua, y perdón, la mujer está sacando agua y Jesús le pide agua a la mujer y le dice la mujer, oye, ¿cómo tú, cómo tú me pides agua? A mí sí sabes dónde estás, ¿no? Como si Jesús no supiera, ¿no? Pero le dices como, sí sabes a quién me estás pidiendo agua, ¿no? Fíjense que los evangelios tienen una característica muy importante que son las confrontaciones. Acuérdense de esto. Ustedes van a encontrar confrontaciones entre los personajes que aparecen en la lectura. Y justamente esta es una confrontación bien padre, porque la primera que confronta es la mujer, cuestionando a Jesús, diciéndole, ¿no sabes? O sea, si sabes que estás hablando con una samaritana y si sabes que no somos amigos y además sabes que soy mujer, porque se acuerdan que en ese contexto machista, pues no se podía, ¿no? O sea, era como un hombre le va a estar pidiendo. Entonces, y Jesús le dice, mujer, si tú supieras, ¿no? Que yo soy la fuente inagotable del agua, jamás tendrías que, o sea, conmigo no vas a tener sed, pero dejen esto, o sea, dejamos a un lado esto. A lo que voy es que más adelante en la historia la mujer le dice, es que sabes que, este, a mí mis padres me enseñaron, ¿no? Que este es el lugar donde debemos adorar y ustedes dicen que no, ustedes dicen que es allá. Por fin, ¿dónde es? Y entonces Jesús le responde con este canto que todos entonamos en algún momento, ¿no? Un adorador le dice, en su letra dice, ¿no? Lo que yo busco son adoradores que me busquen ¿en qué? En espíritu y en verdad. O sea, no importa el lugar. Dejen de meter a Dios en una cajita. No sé si alguna vez han leído El Principito, el libro del Principito. Es una lectura obligada, ¿no? O sea, si no la lees, ya, o sea, ya vete. No, pero, o sea, El Principito es una lectura obligada y me gusta mucho ocupar esto porque se acuerdan que le dibuja un borreguito adentro de una cajita, ¿no? Es un dibujo nada más, dibujan una cajita y le dice adentro está tu borreguito y entonces se asoma para ver el borreguito. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces eso hacemos con Jesús. Lo metemos en una cajita y creemos que ahí está. Y entonces yo voy a ver a Jesús que está en su cajita cada sábado. Cada vez que me toca tocar, cada que me toca participar, cada que me toca dirigir, voy y le toco a ese Jesús que vive en su cajita. Jesús ya vine, ¿no? Aquí ando. Y pues no se trata de eso. Jesús le dice, yo solamente busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Todo el tiempo, a toda hora, ahorita, mañana, cuando te despiertas, cuando duermes, cada vez que tienes una amistad ahí, en la escuela, en la iglesia, en tu trabajo. Y eso cuesta, muchachos, o sea, no es fácil. No es fácil ser adoradores, pero es como nuestra meta. O sea, porque, por ejemplo, yo me pregunto luego aquí, y ahorita no sé si me ven, miren, ando aquí con mi quirúrgico porque apenas si me dio tiempo a terminar de trabajar. Y ya saqué una muela y que me vengo para acá corriendo. Aquí estoy ahí en el consultorio. Pero, ¿cómo adoro yo a Dios? Desde mi realidad, desde mi consultorio, desde mi trabajo, desde mis manos. Y si ustedes se ponen a pensar, yo les preguntaría a Semei que está diciéndonos que acaba de llegar a la iglesia y tiene un año y que yo ya le dije que bienvenido. ¿Cómo adora a Semei, no? ¿Cómo adora a Cris? ¿Cómo adora a Aarón, Pamela, Jaime? Que miren, aquí vengo, ya vi Qué bueno que estás ahí, Jaime, con tu cámara prendida, me hace muy feliz. ¿Cómo adora a Jaime? ¿Cómo adora a Betsy? ¿Cómo adoramos, no? En nuestras realidades. Y es que es esto, no es el lugar, no, sino es como el siguiente punto lo dice, es un estilo de vida, una forma. Yo voy a cantar la de Timón y Pumba, una forma de ser, porque es una realidad, ¿no? Es una forma de ser. La adoración es un estilo de vida. Avanzo, porque si no va a tardar más.
El punto 3, la adoración comunitaria. Vean esto, es importante, la adoración comunitaria en la iglesia primitiva. Y este punto, hermanos, su mechota, a ver si me funan, ya no puedo estar más quemado en redes. Ahí les va, sí, ahí les va. Fíjense que Chris me compartió este material y me intrigó que dije, no, o sea, Chris me compartió estos puntos y yo los quiero desarrollar. Y Chris puso esto, reuniones sencillas. ¿Cómo se hacían las reuniones, hermanos, en la iglesia primitiva? Reuniones sencillas donde dice el texto que se juntaban los hermanos para orar, partían el pan, estudiaban la palabra y oraban. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra adoración? Y ya lo quiero traer al momento litúrgico porque estoy hablando con músicos. Reuniones sencillas, donde se comparte la comida, donde se estudia la palabra y la oración. No sé si a ustedes les pasa. Fíjense que voy a spoilear. No, es cierto, no se dice voy a spoilear. No, esa no es la palabra. Perdón, es que ya estoy grande. Voy a quemar por ahí una actividad en la que yo fui invitado y disfruté mucho, 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 de verdad. Yo a mí me gusta mucho la música, ya les dije cantar y si hay que danzar, pues ahí medio brinco. Yo me apego a todo, ¿no? Si hay que cantar en un coro, canto en un coro. O sea, a mí me gusta mucho la diversidad de la iglesia. Y hubo una reunión apenas en la que fui invitado y hubo varios ministerios que participaron. Entonces todos ahí, ¿no? Bien atentos cada vez que iba a participar su ministerio, ¡fum! Tocaban increíble, yo la verdad disfruto mucho, buenos músicos, buenos cantantes, pero terminaba su participación y ¡pum! Adiós, bye, se salían del lugar y ya. Y, y yo decía, ¿qué show con estos muchachos? O sea, entonces, ¿qué es eso? Bueno, yo les pregunto, ¿qué es eso? ¿Eso es adoración? ¿Eso no lo es? Pues es que, y ustedes lo pueden ver en sus reuniones, ¿no? Es una crítica que se le hace a los jóvenes siempre, ¿no? De que no estamos en lo que estamos. Me toca participar, estoy ahí, empieza la predicación y adiós. Hermanos, chicos, muchachos, la iglesia, Jesús acababa de morir y se reunían a compartir lo que habían aprendido y juntos partían el pan y sí se lo convidaban, ¿no? Y sí se servían del mismo plato y cantaban juntos porque amaban a Dios y oraban. Hoy, muchachos, cuando hablamos de estas corrientes que permeaban en las iglesias, hoy a veces pasa eso, permean cosas que justamente hacen pobre nuestra adoración. Y actitudes tan sencillas como que ya toqué y me voy porque voy a comprar a la tienda un refresco. Y ya cuando me toca participar otra vez. Y entonces el estudio de la palabra y el compartir con tus hermanos y aprender con ellos y crecer con ellos, ¿dónde está? Si ustedes están aquí metidos, amigos, en el ministerio de la música, es exigente y tienen que poner el ejemplo porque ustedes son ejemplo de adoración. Y hay generaciones más chiquitas que los vienen siguiendo, nos vienen siguiendo. A mí como me caía mal cuando me decían esto, me decía, pues que seguían solos, a mí por qué me agarran de ejemplo. Pero muchachos, eso es porque yo no amaba la iglesia. Yo no amaba. Y estaba porque me invitaban. Y les voy a contar algo aquí bien, es culpa de Chris, la verdad. No sé si ustedes sabían que hubo un disco ahí que salió y que pudimos grabar, si el disco se llamaba Guíame, yo ahí medio canto. Y fíjense que, hermanos, en ese momento, ese era Tengo un amigo aquí en la iglesia que me decía, Charlie, eso no es nada. Y yo le decía, ¿cómo no? O sea, ¿tú qué sabes? Tengo que viajar a la Ciudad de México, tengo que aguantar al Chris y al Jairo, tengo que comer tortas bien feas. O sea, es mi esfuerzo y yo siento que lo estoy haciendo para Dios. Y me decía, Eso no sirve para nada". Y después, muchachos, viví un tremendo golpazo en la iglesia, ahí luego les contaré qué me pasó. Perdí mi ministerio, tuve que cesarlo, tuve que pausarlo, y entonces valoré lo que era el servicio, porque ya no podía. Y entonces empecé a amar a mi iglesia. Y hoy, muchachos, me da igual si participo o no en el ministerio de la música, ¿no? Y si canto o no. Pero eso es algo que se desarrolla cuando tú amas a la iglesia, cuando tú amas a tus hermanos, cuando tú sabes, estás enterado que en tu iglesia van a operar a una abuelita, a la hermana mayor, y estás orando por ella. Y porque sabes que sales de trabajar y vas a pasar a comprar unas 3, 4 sopas para llevar a una hermana que tiene necesidad. Eso es una adoración. Y no me estoy poniendo como ejemplo porque les digo, tuve que pasar por cosas, tuve que aprender. Y yo sé que mi ministerio no se limitaba solamente a cantar en un disco, eso ya pasó. Y yo creí que con eso yo le entregaba a Dios todo, ¿no? Mira, aquí está mi disco, ten.
esa es mi adoración. Y eso no es nada. Dice el texto, eso, lo que tú crees que haces mejor, eso es basura, ¿no? Para, para mí, o sea, entrega tu corazón. Ay, Y de verdad, muchachos, de verdad, se los digo con mucho cariño. Qué bueno que están aquí, qué bueno que están aprendiendo, pero den el 100, den el 200. Amen a la iglesia. Partan el pan con ellos, duélanse con ellos, estén en las reuniones, estudien la palabra. Segundo punto, el canto e himnos cristológicos como forma de enseñanza y glorificación, como el que acabamos de estudiar, el de Colosenses. Y tres, compartir bienes y ser solidarios. Uno no puede decirse adorador si no comparte de lo suyo. Si no agarra su concha que se compró y le dices, ten, come. Es más, ten, repártela, cómansela ustedes. Eso es un adorador. Y vamos por la última. Porque... no, estamos bien en tiempo. Vamos, vamos. 4. Rasgos distintivos de la adoración en el Nuevo Testamento. La adoración en el Nuevo Testamento ya no está centrada en el templo ni en los sacrificios, sino está centrada en Cristo Jesús, guiada por el Espíritu Santo y dirigida al Padre. 2. Es más ética que estética. Uy, aquí nos vamos a agarrar ustedes y yo. Nada, si quieren comentar, estoy leyendo aquí sus comentarios, ¿eh? Aquí los tengo, por eso me detengo un poquito. Más ética que estética. ¿Qué les importa a ustedes cuando se suben a adorar y a ministrar y a tocar un instrumento? ¿Qué les importa más, la ética o la estética? ¿Que suene increíble o que suene del corazón? ¿Qué es más importante? Claro, tampoco podemos caer, ¿no? Como en esto que les digo que pasa en mi iglesia, ¿no? Donde tocamos feo y decimos, tocamos así, pero lo hacemos de corazón. No, también nos habla de exigencia, nos habla de prepararnos. Y en eso andamos, porque queremos ofrecer una mejor adoración. Pero pasa que hay ministerios que ahí tienen músicos increíbles, ¿no? Pero su corazón está vacío y no sirve para nada, dice el texto. Son como címbalos que resuenan, pero que están huecos. Pueden tocar lo más bonito, pueden incluso, yo saben yo que pienso que sí pueden llevar a la congregación a un momento cercano con Dios, porque no son ustedes, es Dios el que los conduce. Pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿En qué momento, no? Entonces, dejemos de preocuparnos por las luces, por la pantalla, por el cañón, por mi pedal, ¿no? Por mis platillos carísimos. Yo no estoy diciendo que eso no, que sea malo, no, 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 no me malentiendan. O sea, hay que invertirle, hay que estudiar, hay que prepararse. Pero que eso no sea el centro de su adoración. Es Cristo el centro de la adoración. Es el corazón que fluye. Dejemos de preocuparnos por cosas que no son importantes. No puede ser que tengamos un culto estéticamente impecable mientras la iglesia está muriendo de hambre. O hay hermanos en necesidad, porque eso no es una adoración. El último punto, universal, comunitaria y transformadora. La adoración no puede ser en lo individual, ¿eh? Hemos ocupado mucho este texto, digo, este pensamiento que dice que la salvación es personal. Yo les pregunto, ¿la salvación es personal? ¿Ustedes qué piensan? Aquí pónganme un sí, no, en el, pónganle aquí, escríbanlo. Les pregunto de nuevo, ¿la salvación es personal? ¿Qué piensan? No, no, sí, no, depende. Los amo mucho. Sí, 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 es mentira. ¿Qué es mentira? El amor es una mentira, una fantasía. Ok, ya se acabaron las respuestas. Ahí les va, ¿eh? Ustedes piensen, yo les digo y ya, o sea, yo siempre que me toca dar un tema les digo, esto no es para pelear a ver quién sabe más, ustedes o yo nada más les digo y reflexionenlo ustedes. Hemos creído que la salvación es personal, pero Jesús nos enseña en su sacrificio que Él no viene por uno, viene por todos y se preocupa por todos. Y yo no puedo decir, es que voy a la iglesia, me preocupo por estudiar yo, me preocupo por cantar yo, me preocupo por adorar yo y el que está a mi lado me da igual. Aquí está el texto que puso Yasmín. Exacto. Dice Aarón, no, porque debe haber comunión con todos. Y el texto dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es, Yasmín.
2 mandamientos te doy: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. La adoración no puede ser individual, la salvación no es individual, es comunitaria. Claro, tú eres responsable de lo que tienes que hacer y tienes que asumir tus consecuencias, pero no puedes ser iglesia no pensando en los demás. Debes siempre caminar e ir pensando justamente en el otro. Apenas me tocó, en esa reunión que les digo, compartí yo un mensaje donde, donde Jesús carga su cruz, ¿se acuerdan? Y hay un hombre que se llama Pedro, ¿sí es Pablo de, Pedro de Cirene? ¿Es Pedro de Cirene o Pablo de Cirene? ¿Qué ves? Sí, se me acaba de ir. Simón, ándale, Simón. Simón, Pamela. Simón de Cirene. Y nos enseña cómo Jesús comparte su cruz con un gentil. Y tiene un contenido teológico bastante fuerte porque Jesús comparte la carga con un gentil, con un hombre. Y eso nos habla de que para hacer iglesia tiene que ser en comunidad, no puede ser desde lo individual. Y bueno, muchachos y muchachas, quiero concluir con lo siguiente. Cristian me dijo 1 hora y media y ahí estamos, ahí estamos. A manera de reflexión, muchachos, a manera de reflexión, piénsenlo, medítenlo, analícenlo, pero que de verdad haga eco en su corazón. O sea, que de verdad yo les digo que les duela por amor a la iglesia, por amor a Dios, por amor a su prójimo. Y ahí les va. Y esto es individual, ¿eh? ¿Es Cristo el centro de nuestra adoración? No quiero respuestas, ¿eh? Piénsenlo. Pregúntense ustedes solitos, ¿es Cristo el centro de mi adoración? ¿Todo gira en torno a Él? Mi ministerio, mi habilidad, mi guitarra, mi instrumento, mi estudio, mi escuela, mi relación, mi familia, todo gira en torno a Dios. Analícenlo y los invito a que si no, hagan las correcciones que tengan que hacer. Dice aquel poeta, mientras haya vida, mientras hay tiempo hay vida, ¿no? Hay esperanza, hay oportunidad de corregir. Que Cristo sea el centro de nuestra adoración. Dejemos, muchachos, las cosas vanas, las luces y todo eso para otro tiempo, para los demás. Nosotros tenemos que girar en torno a Cristo Jesús. 2, son 4, ¿eh? No son 3. ¿A qué le doy más importancia en mi adoración? ¿A la estética o a la ética de mi adoración? ¿Qué es más importante? Hace ratito aquí vi un comentario que me dio risa. Déjenme, lo estoy buscando. Decía, a mi intro. Sí lo pusieron, ¿verdad? Déjenme ver. Mm, Que me salga bien. Ajá, puso Pam. Que me salga bien mi intro. No, y les digo, está bien, o sea, tenemos que ejecutar, o sea, que tenemos que ejecutar nuestros instrumentos con calidad como para el Señor, pero, pero, que eso no lo sea todo. Que mi adoración fluya de mi corazón, de una verdad, no de una mentira, de la sencillez y no de la vanagloria. Y la última, que tiene que ver con esto último que vimos. Mi adoración involucra a mi comunidad, involucra a los demás, o adoro desde lo individual. Me lleno yo, salgo lleno yo, toco bien padre yo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo, perdón, hermanos, muchas de que estoy acostumbrado de... ¿Se dan cuenta cómo el yo permea? Son corrientes que permean en nuestras iglesias. El yo, es que a mí me gusta. Vamos a tocar este himno porque es el que mejor me sale. Este luce más chido. Apenas estábamos, fíjense, tengo unos amigos, yo tengo amigos bien, bien poderosos. Chris es uno, pero ahí tengo otros. Tengo unos amigos que trabajan ahí en La Verdad Presente. Y no sé si ustedes saben, ¿no? El Ministerio de la Verdad Presente, a mi modo de ver las cosas, los que hacen la literatura y los que trabajan ahí en Cuerna, son un ministerio bien chido que casi no se ve. Se ven los que salen ahí
los que salen ahí en la pantalla, ¿no? En las transmisiones, pero todo el equipo que hay detrás es un equipo bien rifado, bien rifado. Yo los amo mucho y los admiro bien cañón. Les cuento esto por lo siguiente. Este, en esto de que si mi adoración involucra a mi comunidad, de estos chicos no se ve tanto su ministerio, todo lo que hacen atrás. Y apenas hace un tiempo, teníamos que improvisar. Ustedes saben que el músico también debe estar preparado para improvisar, ¿no? Pero teníamos que improvisar ahí unos cantillos en una transmisión nacional. Y me acuerdo que el ministerio, los que estaban en el ministerio, que estaban un poco más chicos que yo, decían, querían que termináramos con grande y fuerte es nuestro Dios, ¿no? Y estaban, grande. Particularmente no me gusta, ¿no? Pero bueno, o sea, con porque suena bien chido. Y pareciera chistoso. Pero ¿qué nos importa más? ¿Que suene chido? Que cuando termine el culto digan, wow, los musicazos que tenemos, la cantante, la vocalista, chulada. ¿Eso es lo que nos importa? ¿O nos importa que la iglesia sea movida en su corazón con un canto? El himno cristolégico que acabamos de estudiar, el de Colosenses, es un poema que lleva mucha sabiduría en su contenido. Yo nada más los invito, muchachos, y eso ya es como algo extra. Fíjense, amen a su... ¿Cómo pueden ustedes de su ministerio involucrar a la comunidad? Si en su iglesia hay hermanos adultos mayores, no nada más canten himnos de un corazón, cantos de un corazón. Hay himnos. Tienen que pensar en su comunidad, en los hermanos adultos mayores, que ya no van a poder cantar un canto como esto, ¿no? Que quizá no se lo saben y que van a estar paraditos viéndolos a ustedes. Si tienen una iglesia joven y ustedes son músicos ya viejos como yo, pues tienen que pensar en los más chicos, ¿no? Hagan, estructuren cantos, cultos, reuniones donde involucren a la iglesia, no nada más donde nos veamos, sino donde estemos todos involucrados, todos cantando y compartiendo. Chequen esas 3 preguntas, muchachos, reflexionenlas, medítenlas, dice el texto, ruméenlas, denle vuelta ahí como un chicle, y hasta que tengan una respuesta, entonces sabrán que Dios les habrá hablado. Yo con esto concluyo. Cris, yo espero que lo que hoy les haya compartido sea de bendición. Si en algo los confundí, no me pregunten, escríbanle a Cristian, él es que les resuelva. De verdad, chicos, los felicito por el ministerio que están desarrollando. Les dije al inicio, los necesitamos. ¿Cómo los necesitamos? Pero imagínense ministerios, músicos que estén adorando desde el corazón y no nada más desde su instrumento. Que Dios los bendiga, que los abrace, que los revista con poder y que su espíritu los acompañe. Cris, gracias. Ya me voy.